Pues Buenos muy días. buenos días a todas y a todos. La puntualidad no la tenemos todavía porque como son cositas que no es un estudio, sino algo que arreglamos aquí de forma sencilla, le damos la bienvenida a todas, a todos en este, digamos, nuevo día y nuevo programa, aunque le llamemos curso. Y hoy vamos con el tema, buenos días, Esther. Buenos días. Hoy es un tema que yo te lo estaba comentando fuera de cámara, que Sí, cada tema es un tema más profundo, pero siempre hay cosas que se repiten, ¿no? Hay cosas que se repiten porque la propia vida, no sé por qué se repiten las cosas, porque nos empuja a que aprendamos algo que hemos dejado quizás pendiente. en realidad podemos en cada programa incluso decir cosas que ya hemos dicho, pero eso es la vida misma. Nosotros nos hemos quedado con creencias y patrones de conducta, formas de vida e incluso mandatos. De forma inconsciente aprendemos por repetición. O sea, aprendemos a vivir una vida que no es nuestra vida, que va por ahí el tema de hoy. Y por repetición, pues también vamos a desaprender eso, por decirlo de alguna manera. Entonces, el tema de hoy, Nos ocupamos de nosotros mismos, nos ocupamos de nuestra propia vida. pues, Pellagudo. pues, y ese es un tema que si no nos ocupamos de nuestra vida, en realidad ni nos conocemos, ni sabemos qué nos pasa, y vivimos un mundo fuera de nosotros. Entonces, este programa, o llamémoslo el curso, como quieras, Programa me gusta. ¿te gusta, verdad? Sí, porque vamos a desprogramar cosas, lo vas a desprogramar, vamos a desprogramar cosas que tenemos integradas. Me gusta. Sí. Vale, pues programa. Programa que va a durar lo que dure, porque tenemos temas, ¿para qué para qué les digo? Pero para aclarar un poquito, lo hemos dicho antes, que oirán cosas que a lo mejor hemos dicho la semana pasada o la otra, porque por repetición vuelvo y lo repito, digamos, aprender a quitarnos cosas que ya no nos sirven, pero tenemos que desaprender eso y quedarnos solo con aquello que nos sirve a nosotras y a nosotros para vivir más tranquilos, para vivir mejor nuestras vidas. Entonces, ¿realmente vivimos nuestra vida? Yo les puedo hablar de mi propia experiencia. En realidad, yo me pasé muchísimos años de mi vida perdida totalmente de mí misma. Entonces yo no vivía mi vida, ni sabía que existía para mí, y a eso lo he dicho otras veces, por eso la repetición. ¿Y qué ocurría? Que vivía mi vida a través de la vida de los demás. Hace escasos minutos me llamó una madre muy preocupada por su hijo y vemos claramente cómo esta señora pues no es consciente que está, digamos, viviendo con su hijo lo mismo que vivió su mamá con ella. O sea, cómo se repite esos patrones de conducta, esas formas de vida, los mandatos que hablaba antes y esas creencias que tenemos en nuestra cabecita y que creemos que no hay nada más. Y luego vemos claramente cómo en la familia se repiten historias, situaciones y decimos, pero esto otra vez, ¿hasta cuándo? Pues se repiten porque no somos conscientes de que eso ya no lo queremos en nuestra vida. Entonces, por eso es tan importante, es de vital importancia y está en juego nuestra salud. Y no digo solo la salud física, sino emocional y psicológica. De ocuparnos de nuestra propia vida para irnos conociendo, conociéndome a mí, no conociendo a los demás, conociéndome a mí y saber qué me pasa, qué ocurre dentro de mí, que siento lo que siento, que me ocurre tantas cosas y luego pues la vista se va afuera, no porque me dijo, porque me hizo.
Pero ¿yo dónde estoy? Eso es una muy buena pregunta. Yo creo que antes de comenzar a indagar más profundamente acerca de este tema, como bien hacíamos en otros programas, Sí. hacemos una relajación para que la gentita también se vaya sintiendo y también estos temas que vayas a aportar, pues le llegue directamente al alma de cada persona. Así es simplemente es un ejercicio que comienza por sentirnos, es para sentirnos más tranquilos. Y es lo que da comienzo a lo que llamamos meditación, que no es evasión, es sentirnos más tranquilos, sentir que en nosotros hay muchos sentimientos y emociones que aparecen de forma espontánea. Esos sentimientos y emociones de forma espontánea es lo que viene de nuestra niñez, de lo que hemos vivido, de nuestra historia. Pero también hay después lo que me hablabas antes tú, Esther, que a veces pensamos, o sea, tenemos un pensamiento y ese pensamiento nos hace sentir. Y eso sí que no es real ahora. Entonces, ¿cómo conocer eso? Lo que es real y lo que no es. Pues solamente lo vamos conociendo cuando nos vamos conociendo a nosotras mismas y cuando vamos estando conectaditos a nosotros. Por eso este programa se llama así, Encuéntrate, para saber quién eres, porque no somos el que habla en la cabecita. Entonces por ello vamos a hacer este pequeño ejercicio. Entonces comenzamos, si están sentaditos, con la espalda erguida, simplemente para que la respiración fluya de forma natural y la energía de nuestro cuerpo. Observamos la respiración y observas el aire como entra y sale ahí en las fosas nasales, ahí en la nariz. No hagas respiraciones, solo observa que estás respirando. Y vas aflojando los hombros, aflojando los brazos, sintiendo el cuerpo flojito. Y algo de vital importancia es sentir los pies. Siente los pies, porque la energía de la tierra ayuda al poder personal, a posesionarnos, porque el poder interior ya lo traemos con nosotros a esta vida, lo trae nuestro ser, pero nuestra persona es la que necesitamos pues irla liberando de lo que no le sirve. Por eso es tan importante sentir la tierra, el contacto con la tierra. Así observamos la respiración, aflojamos el cuerpo y sigues ahí observando el aire que entra y sale en las fosas nasales. Observa que cuando estás en esa observación no hay pensamientos, no hay voces en tu cabecita. Esa zona del cerebro que guarda la memoria de todo lo vivido. El pensamiento quiere entrar, tú lo observas y vuelves a observar tu respiración. No lo rechaces. Él está ahí, él quiere entrar a decirte cualquier cosa. Acepta que eso está ahí, pero no eres tú. Está en ti porque lo hemos creado a través de nuestra vida para abrirnos caminos en la vida, para poder sobrevivir. Y ahora queremos vivir. Queremos vivir y queremos sentir la alegría de vivir nuestra propia vida. Y ahí, observando tu respiración, observa cómo te vas aflojando, cómo vas sintiendo un poquito de calma, de tranquilidad.
Y ese espacio de tranquilidad, en ocasiones cuesta conseguirlo, pero cuando ya lo consigues y se instala en ti, es la señal de que estás en presencia, que estás presente, que estás en ti, que estás en el ahora. Y la percepción de las cosas ahí cambian totalmente. Por eso hay que practicar, aunque sea este sencillo ejercicio, aunque no fácil para la mente pensante, porque ella quiere intervenir para que no llegues a ti, para que no te encuentres. Y así vas observando cómo te vas sintiendo más tranquila, más tranquilo, observando tu respiración y solo observando el aire que entra y sale ahí en las fosas nasales, en la nariz. Sentir el aire, sentir la vida. Ahora poquito a poco, sin ninguna prisa, cuando ustedes quieran, pues abren los ojos y vamos a compartir un poquito más sobre este tema, que este pequeño ejercicio dedicado un poquito al tema de hoy, pues de encontrarnos a nosotras, a nosotros mismos. Pero antes, Carmen, Sí, han habido personitas que, personas. del anterior, que en el anterior tema de relaciones familiares tuvieron una serie de dudas. Te voy a leer una de ellas para cerrar ese círculo de momento. Sí, pero que va a continuar. Que va a continuar continuando. Porque tenemos en ese a encontrarnos a nosotros mismos, es empezar a tener una buena relación con nosotros mismos para poder tener una buena relación con los demás. Uy, eso es como un problema matemático a veces. Sí, claro, porque la mente interfiere a querer entender eso y no lo entiende. La mente condicionada no entiende eso. Mucho. Bueno, voy a leerla y dice así. Veo en muchas ocasiones cómo mi hermano abusa de la generosidad de mi madre. Y me enfado porque ella después se queja conmigo del comportamiento de él. Y por mucho que le digo que le ponga límites, no es capaz. Esta situación me enfada y me pone de los nervios. Pues sí, y eso se repite en muchas familias, no solamente esta persona que hace la pregunta. Las madres inconscientemente, porque es inconsciente, porque es unas partes de ella, de niña, que elige, entre comillas, a ese hijo como marido emocional o como papá. Pero es inconsciente, ¿eh? Es una niña que se asusta si le quiere poner un límite a ese hijo. Porque la que se asusta no es la adulta, es la niña. Pero resulta que la niña es tan poderosa en ese momento que anula a la adulta, anula a la mamá. Y claro, la hija no solamente se siente enfadada, porque hay también cierta preferencia sin darse la mamá cuenta por ese hijo. Y eso ocurre en todas las relaciones, que de ahí derivan después esos celos que forman parte de muchas vidas de hermanos y causados inconscientemente, vuelvo y repito, por la relación de los padres. Entonces, hacernos conscientes de eso, de que la mamá está en una niña en cuerpo de adulto y le da miedo decirle a papá, entre comillas, o al marido emocional, lo que necesita en ese momento, que la hija lo está viendo, pero la mamá no lo ve. Y eso la enfada muchísimo.
porque eso se repite diariamente. Entonces, en una familia hay hijos que ven lo que ocurre, que no es la relación sana ni consciente, y eso se va repitiendo. Y por eso muchas veces no nos damos cuenta que los hijos cogen camino para otros países porque ya no soportan esa relación asfixiante. Inconscientemente, no es que los padres estén haciendo algo malo, no, está repitiendo historias de forma inconsciente. Nuestros padres nos aman a su forma, a su manera, con lo que tienen, con lo que saben. Incluso nos quieren en ocasiones para ellos, de que seamos, bueno, yo lo viví con mi mamá, ¿vale? Estoy hablando de mi propia experiencia, que mi madre, pues, mi hermana era la parte de ella donde estaba siempre preocupada y angustiada por ella, mientras que a mí, después que nace mi hermana, ya yo no existo para mi madre. Entonces, ¿qué siente ahí esa otra hija? Siente ¿Abandono? abandono, ¿sí? Abandono y también rechazo. Y sufre. Y eso es inconsciente. Estamos hablando para que en este siglo XXI seamos conscientes de tener unas relaciones, y vuelvo con la palabra consciente, unas relaciones más sanas y más conscientes. Pero la madre está llena de miedo, porque la figura del hijo no lo tiene como hijo, sino que esas partes de niña que lo ha protegido o lo tiene como protector o lo que sea, porque son diferentes los papeles que pueden jugar dentro de una familia. A veces uno es el víctima, el otro es el rebelde, el otro es que yo no estoy aquí, conmigo no cuentes. Sí, me suena, me suena. Entonces todo eso ocurre en toda la familia, pero de esas cosas no hablamos. Entonces aquí hablamos con naturalidad, que nadie se sienta culpable, ni los hijos ni los padres, pero a los padres no lo podemos cambiar, ni a nuestras parejas, ni a nuestros hijos ya adultos, pero sí podemos nosotros tomar conciencia de que tengo una vida que vivir y que nadie la puede vivir por mí, ni yo puedo vivir la vida de los demás. Y ese es el tema de hoy, por eso tú comentabas que es bastante profundo. Nos ocupamos de nuestra propia vida. Entonces no nos ocupamos. Estamos preocupados, controlando y montones de historias más. Y nosotras, en ocasiones, por no decir casi siempre, porque yo lo viví, hablo de mi propia experiencia, que nadie se dé por aludido, y si lo sienten, que sepan que si ustedes lo han vivido, yo también. O sea, que aquí no hay diferencia. Y que no nos ocupamos de nuestra vida. Y en ocasiones ni nos respetamos, porque permitimos, como es el caso de ese hijo o hija excesivamente protegido, hay un maltrato inconsciente y psicológico hacia la madre. Ahora que comentas sobre el hijo protegido, ¿eso suele pasar mucho en los hijos que son únicos? Sí, y eso hace mucho daño al hijo y también a los padres, porque inconscientemente los protegen excesivamente que llegan a crearle una inseguridad tan grande que les cuesta abrirse a la vida. Muchísimo. Y sobre todo en los hijos únicos, pero también en los hijos que eligen los padres inconscientemente, como papá o mamá. O a veces hay 5 o 6 hijos y los padres eligen a una o a otro
en ese papel y los demás se sienten que no están, que papá y mamá no están para ellos. Entonces, es lo, es lo que se vive a nivel familiar. Y eso, ocuparnos de nuestra vida, antes se lo comentaba a una señora que me llamó. Ella decía que le mandaba mucho amor, mucho a su hijo y todas esas cosas porque no estaba bien él. Y yo le dije, pero cuando te preocupas, cuando te angustias y te da miedo por lo que él te dice, pues resulta que esa energía, primero le llega una energía amorosa que lo va a recibir, pero también le llega la energía no tan buena, de preocupación, de angustia, de miedo, de que haga cualquier cosa o lo que sea. Entonces, ahí vemos claramente que las madres influimos muchísimo en la vida de nuestros hijos, para bien o no tan bien. Pero no lo hacemos por dañar conscientemente, sino porque no sabemos hacer otra cosa. Y que estamos repitiendo, o bien en un extremo o bien en el otro, lo que vivió nuestros padres. Y ese hijo, cuando ya llega a su edad más adulta y tiene conciencia ahora mismo que lo que vivió con su familia, con sus padres, formó parte de una educación, de una antigua creencia, cómo esa persona, cómo ese hijo intenta no repetir esos patrones, cómo Pues, intenta, sin que los llegue a odiar, a rechazar, porque vale. luego aparece el odio, el rechazo a los padres. Sí, y es también odio y rechazo hacia sí mismo. Encima de eso, porque lo que yo muestro hacia afuera, lo estoy sintiendo hacia mí, porque creo que no he sido lo suficientemente bueno o buena y todas esas cosas. Entonces, ¿qué hacer? El tema está ahí. Es ir poquito a poco sabiendo, o sea, tomando conciencia, poquito a poco, porque esto no es fácil para nadie, ni ha sido fácil para mí, ni lo está haciendo, porque todavía estamos ahí en un aprendizaje constante mientras estemos en esta vida. Es hacernos responsables, y quito la palabra de responsable, porque ya lo hablábamos la semana pasada, y hemos puesto la palabra ocuparnos de nuestra vida. ¿Cómo lo hacemos? Primero que nada, que no te hagas daño, que sepas que dentro de ti, no en la cabeza, porque esto lo que hace es engañarte y rollos por el estilo. Dentro de ti hay muchas cualidades y potencialidades que son únicas, que eres un ser único y no repetido. Así es de sencillo y de real. La cuestión está que si no empezamos a conocernos, a sentirnos, y a veces nos da miedo, fíjense ustedes, nos da miedo a mirarnos, como si dentro de nosotras, de nosotros, hubiera algo terrorífico. Y no, está lo que hemos vivido. Pero sí hay terrores o miedos que vivió ese niño o esa niña que están en el inconsciente. Y con eso es con lo que no queremos tocar. Porque ese niño o esa niña, dadas las formas de vida que estábamos hablando y los patrones de conducta, vivió, digamos, situaciones, vivió experiencias donde no se le tomaba en cuenta, donde inconscientemente lo dejaban solo, donde cosas que cada niño o cada niña, digamos, vive. Pero da... Y eso se repite en la vida. Y cada persona, digamos, no hay algo que es igual para todo el mundo. Entonces, hacernos conscientes de nuestra vida y tratarnos con ternura, con amor, porque esa niña o ese niño está esperando que le tomen en cuenta, que le amen. Y la única persona que le puede amar es la adulta que soy hoy. Y no otra persona. Y no otra persona. Ni los hijos,
ni la pareja, ni los padres ya. Los padres hicieron lo que sabían y lo que tenían. No estamos aquí buscando culpables, ni siquiera nosotros, sino es ocuparnos de nuestra vida para ir comprendiéndonos, conociéndonos y a la vez ir comprendiendo y conociendo a esos seres que nos dieron lo que sabían, lo que tenían. Y si indagamos un poquito cómo ha sido su niñez, vemos que todavía ha sido, digamos, más solitaria, que no les tomaba en cuenta, como, ay, los niños son niños, los niños no sienten, decían. Eso no es así. Los niños sienten, y sienten desde el vientre de nuestra madre. En una ocasión, atendiendo a una persona, él sentía, o sea, llegó a conectar con ese bebito. Pues eso es una terapia, digamos, que llega al origen, a la causa. Y él decía en la meditación esa profunda que no es regresión, ¿vale? Es simplemente conexión con lo que hemos vivido y hemos sentido. Que sentía mucho miedo y que oía gritos, discusiones fuera. O sea que desde el vientre de nuestra madre ya empezamos a acumular muchos miedos y muchos terrores, aparte de lo que sienta la madre, que también lo recibe. Entonces bien estamos para todo lo que hemos vivido. Y todo eso se nos queda guardado en nosotros ¿durante cuánto tiempo? El tiempo en esto no existe, simplemente ocuparnos y cuando vaya aflorando lo atendemos. Aquí no hay recetas mágicas. Somos médicos de nosotros mismos. Sí, señora. Me gusta. Y sabios de nosotros mismos, la sabiduría la tenemos dentro. Por eso vamos poquito a poco. Y lo más que nos sana es hacernos conscientes de lo que sentimos, de lo que vivimos y tratarnos con ternura, con amor. Porque no hemos recibido la ternura y el amor como lo hemos necesitado. Y no es que no nos quisieran, sino que ellos no podían dar lo que no tenían para ellos. Tan sencillo como es. O sea que estamos profundizando, pero a la vez vamos despejando, por decirlo de alguna forma, viejas cuestiones que se vienen repitiendo de generación en generación. Solamente nosotros decidimos cuándo parar ese ciclo y generar algo nuevo para los que luego vengan detrás de nosotros. Entonces ya conociéndonos a nosotros mismos, conociendo nuestra historia, y no es que eso lo vamos a conocer de ahora para después como un cursito, un curso, no. Eso no es, eso es vivir cada día, vivir momento a momento, y cuando sentimos algo que no nos gusta de nosotras, en vez de machacarnos, nos decimos, bueno, siento miedo. Ay, ¿miedo a qué? Ah, pues a esto, a aquello, lo otro. Vale, es natural que sienta miedo. Todos sentimos miedo, pero no hablamos de eso. Nos da vergüenza, Carmen, sacar nuestras cosas fuera. Es como que tenemos ese otra vez miedo a los demás, a lo que también otros nos digan. Sí. Nos cuesta sacar lo que tenemos. Sí, porque la vergüenza está más escondida, la vergüenza tóxica. Vergüenza tóxica. Es la primera vez que escucho ese término. La vergüenza tóxica está más oculta que los miedos. Porque cuando no nos escuchan de niños, cuando nos, digamos, nos hacen bullying. El bullying, sí. El bullying, sí. Y todas esas cosas nos avergüenzan tanto que luego eso lo llevamos dentro hasta que no atendemos a ese niño y saber que es un niño sensible, un niño que ve cosas que otros no ven y que los otros lo sienten débil, pero no es débil, es sensible. Y claro, todas esas cosas lo avergüenzan y esa vergüenza tóxica le impide luego ser quien es.
hace que esa persona se aparte. Exactamente. Y luego los demás, al ver eso, pues lo siguen viendo como esa persona débil y están como en manada y ya somos poderosos más que tú. Sí. Pero en realidad ese que está en la esquina es más poderoso que ellos y no lo saben. Pero no lo saben. ¿Cómo se lo podemos mostrar? Pues ese niño necesita una ayuda especial, el sensible, para que se dé cuenta que no pasa nada si él se enfrenta a eso. Pero tienen que enfrentarse, no desde mi cabeza, ni haciendo un personaje de aquí estoy yo soy el de la pradera, por no decir la otra palabra. Sí. Entonces es, digamos, empoderarse. Darse su lugar. El, Ocupar su lugar. ocupar su lugar como persona y su poder. Y cuando él, esa persona o niño, llega y él le planta cara, ¿qué pasa? ¿Mm? Y lo saca ese poder desde aquí, los demás se retiran. Porque pasa lo mismo con los perritos, para que seamos, aunque no vamos a igualar las personas a los perritos, pero yo lo viví y eso lo compartí creo que en la entrevista, que en una oportunidad fui a un lugar y habían 3 perros enormes y que venían hacia mí. Y yo simplemente, como iba con una intención de encontrar silencio, de encontrarme a mí misma, yo iba tranquila. Entonces cuando los perritos venían, yo le digo, mira que son ustedes tremendos. Ese es el recibimiento que me dan. Tan bravos ahí, tan furiosos. Así que tranquilitos porque esta que está aquí viene a estar tranquila. Entonces empecé a hablar con ellos y a caminar hacia ellos. Y ellos lo que hicieron fueron recular. Y se fueron. Y la estancia en ese lugar fue tan bonita porque esos perritos esperaban, cuando me veían, se echaban y se ponían, au, 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 como que fuera a acariciarlos. Y no eran perritos chicos. Entonces, a lo que yo voy, ¿no? Que el poder que llevamos dentro es tan grande, más allá de cualquier medida. Pero resulta que mientras no nos ocupemos de nuestra vida, ni sale ese poder, ni sale ese amor, ni sale la sabiduría que tenemos dentro. Que eso no viene de fuera, ya lo somos, pero lo tenemos ahí tapadito porque nos da miedo vernos a nosotros mismos. Entonces le vamos teniendo miedo al miedo. Miedo al miedo. Entonces ya no nos movemos. O el que cree que no tiene miedo y se mata en cualquier sitio porque, no, yo no tengo miedo. Se va al otro extremo. Tapa el miedo. Exacto. Entonces es lo que hay. Pero eso lo estamos viendo en montones de situaciones, en montones de personas. Entonces, sobre el miedo, ya que estamos hablando de él, aceptemos que tenemos miedo, que es natural tener miedo. Entonces, cuando lo sientes, acéptalo. Y luego cuando lo aceptas, digo, ¿miedo a qué? Miedo que me puedan decir, yo no sé qué, no sé cuánto, miedo a que esto no llegue, no lo hagan, o me salga mal, o lo que sea. Pues le hablo al miedo. Le digo, mira, ¿saldrá como tenga que salir? ¿Saldrá o no saldrá? Y acompaño el miedo. Lo hago mi amigo. Y lo llevo de la mano. Como los perritos. Y lo llevo de la mano y me propongo hacer aquello que siento dentro de mí que quiero hacer. Porque si no seguiré presa en mí misma, en mi propia jaula, por el miedo. En una cárcel. En una cárcel.
Entonces es simple y llanamente permitirse sentir. Y no es sentir aquello que te dice la cabeza, que te engaña. Es sentir lo que viene de atrás, que a muchas cosas no son ni mías, pero yo las hice mías. Entonces, es eso. Porque si yo tengo un pensamiento automático, ustedes habrán dado muchas veces cuenta, tengo un pensamiento automático. Voy a decir un caso que yo viví cuando mis hijos eran más niños, ¿no? Hoy ya son adultos y bien grandotes. Estaba yo esperándole, se había pasado la hora de llegada de ellos, y yo estaba ya, con una preocupación y una angustia, que fíjate lo que era la mente. Ya veía hasta una ambulancia, como que les había pasado algo, porque ellos no acostumbraban a hacer eso, sino que me llamaban o venían a su hora. Y cuando yo con aquel enredo y aquella angustia, y cuando llega mi hijo, dice, hola mami, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y yo decía, anda. Y yo me monté todo ese rollo. Y mi hijo llega tranquilo. ¿Y qué te pasó, mi hijo? Dice, no, que me entretuve. Ah, vale, pues ya está. Y toda esa película, esa telenovela que nos metemos en la cabeza. Y así muchas veces. Y así enfermamos también, ¿no? Sí, señor. Porque si nos enredamos en ese pensamiento automático, nos lleva a vivir en la cabecita una locura, que no estamos locos ni nos vamos a volver locos, pero lo que esa cháchara mental, ese sería un tema para tratarlo más profundamente, no, nos ayudaría muchísimo a estar más tranquilos y a vivir nuestra vida, porque no la podemos vivir si no estamos presentes. Y la presencia es estar en mí, en mi lugar tranquilo. Y desde ahí vivir. No crean ustedes que, que vamos a vivir una vida sin problemas, ni sin circunstancias, ni obstáculos. No, van a llegar. Pero lo sabremos transitar de otra manera. Pero es lo que tú comentabas en anteriores programas, que los problemas vienen a nuestra vida porque ya nosotros estamos preparados para afrontarlos. Lo que pasa es que tenemos que tener conciencia del presente, como tú bien recalcas hoy, de que somos capaces de ocuparnos de ese problema, pero también sobre todo de nosotros mismos. Sí, sí, porque, y en la explicación que di en aquella oportunidad, ahora la repito, es que nuestras almas, no Carmen, el yo, cuando decimos yo, el yo verdadero, alma o ser, no importa el nombre que le des, elige venir a esta vida. Y si elige vivir todas esas historias es porque puede con ello. Si no, no lo elegiría. Por lo tanto... Somos unos valientes. Sí, señora. Señorita. Como diría por la juventud, ¿no? Antiguamente se hablaba así. Pues sí, Esther, es así. Entonces... Vamos a ir finalizando. Sí, Si hay sí, alguna, porque me gustaría recordarles que si hay alguna duda a esas personas que nos están ahora mismo viendo y también sintiendo desde vuestras casas, donde quieran que estén, pueden escribir vuestras preguntas en el apartado de comentarios que tienen aquí en el Facebook, ¿verdad, sí, Carmen? sí. Y gustosamente, pues Carmen le... Sí, con muchísimo gusto, porque le voy a hablar de mi propia experiencia. Aquí no hay nada inventado y como sabemos, enseñanza, no hay nada nuevo. Donde quiera que te metas a aprender algo, va a ser más de lo mismo, con diferentes formas, por decirlo de alguna manera. Diferentes chaquetas, ropa. Sí. Sí, pero en realidad necesitamos ocuparnos de nuestra vida porque si no enfermamos. Y enseguida nuestro cuerpito empieza a hablar y a veces hasta grita. Sí, ya cuando a veces nos enfermamos o sentimos la enfermedad ya en nuestras propias carnes, decimos,
lo que tenía que haber hecho antes. Es que no debí de haber pensado en esto, no hubiera actuado así. Luego están los arrepentimientos, que ya imagino que será para un futuro programa, porque también es un tema duro. El arrepentirse de algo de que teníamos que haber hecho y no hicimos. Pero eso con poquitas palabras nos vamos a dar cuenta que está actuando la cabecita. Y la cabecita te va a hacer sufrir. En aquel momento, nos guste o no, hicimos lo que sabíamos con lo que teníamos. Entonces, esa culpa que empieza a rondar en nuestra cabecita es como un autocastigo. Y eso lo tenemos que parar. Qué manía, nos autocastigamos, nos autoengañamos. Somos nuestros peores enemigos si no nos damos cuenta. O sea, por eso estamos en este siglo XXI, vuelvo y lo repito, de crear una nueva conciencia de que solo el amor, en todo lo que conlleva el amor, como poder, como sabiduría, como todo lo que conlleva, lo tenemos dentro. Por eso es tan importante ocuparnos de nuestra propia vida y acompañar la vida de los demás, pero no cargar con sus vidas, porque eso pesa mucho. Ni les sirve a ellos, ni nos sirve a nosotros. O sea, acompañar. Y que en ocasiones, en esas relaciones, suele de haber, digamos, no son frecuentes, pero suele de ocurrir a veces que son situaciones muy extremas. Y cuando son decisiones, o sea, cuando esa situación es muy, muy, muy extrema, las decisiones son drásticas. Hay que romper esa relación. ¿Por qué? Porque si nos quedamos ahí, destrozamos nuestra vida. Y eso no es falta de amor. Unos sabios muy antiguos hablaban de la inofensividad, que es amor. Y en la inofensividad va unido también eso, que en cuestiones muy extremas las decisiones son drásticas. Tenemos que soltar eso y seguir adelante. Aunque la cabecita te diga no está haciendo buena, que esto, que lo otro. No. Es que si sigo aquí me muero. Es que sentimos que nos morimos. Entonces hay que soltar y seguir adelante. Y sabemos que hay partes nuestras que no lo quieren hacer porque le da miedo sentirse sola, le da miedo tomar partes chiquititas nuestras, pero hay que hacerlo. Pues hay que hacerlo con firmeza. Y con mucho amor hacia nosotros mismos. Y amablemente firme. Eso es la clave. Carmen, vamos a leer algunos comentarios que son muy positivos. De momento no hay ninguna duda. Vale. No sé si es me alegro porque como son cosas tan aparentemente difíciles de digerir, pero... Exacto. Pero bueno, de todas formas también el vídeo, como bien saben, va a quedar grabado en el Facebook y mañana se sube en el canal YouTube de la antigua ONG ADA. Y que sigan haciendo, como bien dice Esther, preguntas o lo que ustedes consideren. Porque si estamos aquí, lo hacemos sin ningún ánimo de lucro, lo hacemos simple y llanamente para ser útiles a los demás a través de nuestra propia experiencia. Es una experiencia de vida que nos acompaña y que no somos diferentes a ustedes. Solo está la experiencia y con ella queremos pues acompañar para poder vivir unas relaciones más sanas, más conscientes y que empiezan por uno. Por eso el tema de hoy ha sido así. Ocuparnos de nosotros mismos. Sí. Pues, bueno, déjame que lea alguna de vuestras preguntitas. Bueno, preguntitas, más bien son felicitaciones para ti, en todo caso. Gracias a todas, a todos. Un abrazo enorme, bendiciones. Esa palabra, bendiciones. Sí, pues para ellos también. Porque lo que ustedes ven en mí
también está en ustedes, porque si no, no lo podrían ver. Sin duda, y es algo muy generoso como estas tecnologías son capaces de reunir a tanta gente en un momento y de diferentes lugares. Es una bendición. Sí, hace un poquito yo viví en Venezuela cuando era más jovencita y aún tengo allá una empresa y ahora está Venezuela como está. Y uno de las personas que están allí lo vio y es bonito. Y si me están viendo, les envío a todos un abrazo muy grande, que los tengo en mi corazón. Qué bonito. Y seguramente que tú estás en el de ellos, sin duda, Carmen. Muchísimas gracias. En el próximo programa, que será el próximo martes, seremos más puntuales. Recordamos que estamos empezando y queremos que la calidad de la imagen sea cada vez mejor, por respeto sobre todo a ustedes que nos están viendo. Así Entonces ya el martes sí que estaremos a las 11 en punto y si no, les invitamos a todos a churros con chocolate. Imagínate lo difícil que sería eso. Un abrazo muy grande para todas, para todos y hasta el próximo martes. A ser muy felices, ocupando su lugar, ¿verdad? Sí, gracias. Gracias.